dinamismo financiero en la provincia de Entre Ríos, ¿no? ¿Y en qué consiste el trabajo que ha hecho Victoria, con su equipo? Es en determinar cuáles son las ciudades que más avanzan en la provincia de Entre Ríos, que más crecen en la provincia de Entre Ríos en cuanto al crecimiento del crédito, ¿no? Así que bueno, la llamé a Victoria y obviamente, como siempre, nos dice que sí, gentilmente, para charlar con nosotros. Victoria Yarizo, Radio 9, saluda. Hugo Barreto, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Pero qué bien que se escucha, como que estuvieses acá al lado, impecable. ¿Cómo estás? Yo no quiero decir dónde estás, eso queda a criterio tuyo si lo querés decir o no. Pero No, estoy de vacaciones porque la verdad que hace muchos años que no me tomaba, pero ni un fin de semana largo, así que aproveché que dejé la gestión y me fui un poco a pasear. A pasear, me parece muy bien. ¿Andás con el turbante en la cara, sí o no? No, yo bien. estoy destapada. Bien, en una ciudad más occidental, pero con una tradición increíble de tener una historia bárbara. Te digo que bueno, estoy en Turquía. En realidad siempre quise conocer Turquía y vos sabés que en realidad Estambul y Antalya son más occidentalizadas, pero el interior de Turquía es muy tradicional. Ah, ¿sí? Yo vine a recorrer mucho así los pueblitos. Bueno, te voy a hacer una confesión, yo soy fanática de las novelas turcas. Ah, entonces, muy bien. Aplaudimos de pie. Acá te aplauden todos. ¡Onur, te amamos! Te voy a decir la verdad. Entonces me armé un recorrido y estoy paseando por todos los pueblitos donde se filmaron mis novelas. Todas las novelas que vi en tantos años. Qué bueno, qué lindo. Un gustazo te estás dando, así entonces. Sí, porque aparte voy a pueblitos muy chiquitos y todo me resulta familiar, porque digo, bueno, cada novela dura mucho tiempo. Claro, tal cual. Pero ¿cómo lloraban los turcos en esas novelas? Las mil y unas noches. No, tanto lloran, pero bueno, qué lindo bueno, que vas en realidad hay otras novelas que son, o sea, uno piensa las novelas turcas, imagina todas las que pasan en los canales en Argentina, pero yo las miro de otras páginas y hay novelas turcas que son muy lindas y hablan de otras cosas, claro, ¿no? De la violencia o de... Bien. Hablan mucho de los choques culturales, lo cual está buenísimo. He hablado con gente que ha estado ahí en Turquía y dice que es maravilloso conocer, recorrer la historia y bueno, fascinante. Así que bueno, te felicito, el lugar elegido para tus vacaciones, pero ¿qué andas haciendo entonces mandándome estos informes? ¿Que seguís trabajando? Y bueno, está bien, un poco de trabajo porque me vine bastante 6 semanas, así que también me tomo 1 o 2 días a la semana y me pongo a trabajar. Bien, perfecto. En esto que te pusiste a trabajar me mandás un informe muy interesante que es conocer el dinamismo de Entre Ríos. ¿Ese es un poco el espíritu, digamos? Sí, en realidad, a ver, todos sabemos que en Entre Ríos y sobre todo en las ciudades hay muy pocos datos estadísticos. Entonces acá un poco lo que yo encontré son estos indicadores financieros que es quizás una buena aproximación de lo que está pasando a nivel económico, lo que pasa con la inversión y lo que pasa con el consumo. Si estuviéramos en épocas quizás de más dificultades, de morosidad, etcétera, lo tomaría capaz con más cautela para hablar de eso, pero estamos en momentos donde la inversión, sobre todo en Entre Ríos, se está moviendo mucho, hay muchas empresas que están invirtiendo, que saben que se viene un contexto difícil, donde hay que ser muy competitivos y están automatizándose, incorporando maquinaria. Entonces, me pareció que este indicador financiero es un buen dato para acercarnos a cómo se está moviendo el crédito y que la mitad de este crédito va a la producción, la otra mitad va a distintas modalidades, principalmente consumo, ¿no? O sea, el disparador de tu investigación o trabajo es cómo se está moviendo el crédito para esto que acaba de decir, para tecnificarse. Exacto. Exacto. Entonces nosotros ahí encontramos 4 grupos de ciudades. Lo que yo analicé fue desde enero del 2024 hasta el primer trimestre del 2025, que son los datos disponibles del Banco Central, y ahí encontramos 4 grupos de ciudades, pero saqué 2 fotos. Por un lado, cómo evolucionó en este año y 3 meses, o sea, 15 meses, y por otro lado, cuál es la situación de la ciudad, porque vos por ahí tenés una ciudad que viene creciendo mucho, pero viene creciendo muy de atrás, y tenés otras que crecieron poco, pero están muy por encima del resto. Entonces, uno ahí permite agruparlas en 4 categorías, donde hay 2 ciudades que sorprenden, que son Colón y San Salvador, porque son las ciudades que básicamente más han crecido en materia de financiamiento en los últimos 15 meses, pero que además
tienen niveles de asignación de crédito por habitante muy por encima del promedio. Entonces, ahí tenés una categoría que nosotros le pusimos, bueno, yo le puse las empresas, las ciudades que lideran en materia financiera, que son Colón y San Salvador. E imagínate que, por ejemplo, en San Salvador el crédito se multiplicó por casi 7 veces entre enero del año pasado y ahora. O sea, estamos hablando de los saldos de financiamiento que hay en manos de empresas y consumidores. O sea que le recontra ganó a la inflación. O sea, ahí está. Ese crédito tomado por la gente de San Salvador, ¿es el que vos decís va a parar a la producción, a prepararse para este futuro que se viene? Mira, la mitad de ese crédito, no tengo el dato desagregado por ciudad, pero sí por la provincia. Lo que muestran los datos del Banco Central es que el 47% de ese crédito va a la producción y lo otro va a consumo, hipotecarios. Entonces, por eso yo te decía, es un buen indicador de lo que está pasando a nivel de inversión y también algo a nivel de consumo. Y después hay otro grupo de ciudades, que son las ciudades que por ahí crecieron menos del promedio, pero que tienen niveles de créditos por habitantes muy altos, y ahí sorprende una ciudad de la provincia que es Crespo, porque Crespo creció poco o creció menos que el promedio, pero es la ciudad de la provincia con más financiamiento por habitante. Para que te hagas una idea, Crespo tiene en promedio, si yo tomo el total de crédito asignado en todos los habitantes de Crespo, lo divido por la cantidad de habitantes, me da que en promedio cada uno tiene 2,5 millones de financiamiento asignado. Contra la ciudad que le sigue, que es Colón, que es 1,6 millones, y bueno, si vamos al caso de Concepción del Uruguay, tiene 1,2 millones, o sea, la mitad que Crespo en crédito. Y Concepción del Uruguay está justamente en este grupo que le pusimos estable, porque son ciudades que tienen un nivel de asignación de crédito por habitante por encima del promedio, como es el caso de Concepción del Uruguay, pero que crecieron menos en estos 15 meses. Ahí está, es un dato importante lo que estás diciendo, Victoria, pero porque, a ver, yo, mal alumno siempre en economía, lo tomo como que el crédito es el motor de crecimiento, ¿no? Vos tomás crédito para comprarte una máquina, crédito para avanzar. Lo jodido está cuando tomás crédito porque tenés que pagar deuda. Este financiamiento o este crédito que vos estás sacando per cápita, en Concepción del Uruguay vos decís que no ha ido hacia el crecimiento como ciudad. A ver si le entiendo. Bueno, ha ido, lo que yo digo es ha ido, porque, a ver, si uno lo mira en términos reales, o sea, le sacás el efecto de inflación, en todas las ciudades de la provincia creció el crédito, en todas, pero porque acá hay una característica. Desde que desapareció el Estado como tomador de crédito a partir de 2024 con la nueva política monetaria, los bancos y las entidades financieras volvieron a prestarle al sector privado. Entonces, hoy sabemos que en todo el país creció el crédito a nivel, incluso en términos reales. O sea, en todas crecieron. El tema es que algunas crecieron muchísimo más que otras. Y un poco eso sí habla del dinamismo productivo de la provincia, de qué pasa con el consumo y qué pasa con la inversión. Si estuviéramos en momentos, yo te digo, que viene creciendo la morosidad, entonces uno tendería a mirar un poquito más detalladamente el dato, porque podría estar pasando esto que vos decís, de tomar crédito para cancelar deuda. Pero no es lo que está pasando hoy, ni en Entre Ríos, ni en el país, al menos todavía, porque las tasas de morosidad no han aumentado, o sea, se mantienen más o menos estables. Entonces, lo que sí es interesante mirar es esto, decir, el crédito ya de por sí en Entre Ríos y en Argentina es bajo, y las empresas en Entre Ríos y en el país están muy acostumbradas en nuestro país a financiarse con recursos propios. El crédito, como vos bien decías antes, es una herramienta que te permite aumentar y estirar, digamos, tu capacidad de crecimiento, porque obviamente que cuando vos invertís, tomás un crédito para invertirlo en producción, sabés que ese crédito lo vas a pagar y es más, lo vas a sobrepagar porque te va a dejar réditos. Entonces, es importante y es muy importante que el crédito se mueva. Yo creo que tiene que moverse más y que hay ciudades de la provincia donde se está moviendo mucho y hay otras ciudades donde se está moviendo poco. Y ahí hay un grupito, por ejemplo, que nosotros identificamos de 4 ciudades que son Victoria, Villaguay, Gualeguay y Concordia, que tienen una situación particular porque no solamente crecieron muy poco en estos 15 meses, sino que además tienen niveles de financiamiento por habitante muy bajos. Entonces vos esa categoría de ciudades decís, las tengo que mirar
un poco a ver qué está pasando acá, porque acá necesito que haya más inversión, necesito Claro. que se mueva más el crédito para que haya más consumo. Sí. Entonces, y después tenemos otra categoría, que es la cuarta, que nosotros le pusimos las emergentes, porque vienen muy de atrás corriendo, porque tienen niveles de crédito muy bajos, pero han crecido muchísimo estos 15 meses. Entonces, de alguna manera ves que algo se está encendiendo en esas ciudades, y eso creo que es una linda señal. Esas ciudades emergentes con- son Chajarí, Federación, Diamante, Tala, La Paz, Nogoyá y Federal. Estoy leyendo ese Claro. informe. Y también tenés una Chajarí, que- por ejemplo, Ajá. es una ciudad donde está creciendo mucho el crédito per cápita, y bueno, yo creo que es un poco reflejo del movimiento productivo que está teniendo la ciudad, ¿no? Ujú. Bueno, ha cambiado mucho Chajarí. Eso lo ve el habitante, es decir, che, cuando hace mucho tiempo no vas a una ciudad, vas viendo el crecimiento urbanístico y de calidad también. Crespo es Sí, una de las sí. ciudades que yo veo cómo avanza. No sé si vos tenés, porque vos le Sí. pones como estable ahí a Crespo. No, claro, la puse en estable porque, ¿qué pasa? Crespo creció menos que el promedio, pero porque viene muy por encima del resto de las ciudades de la provincia. Entonces, son estables, pero que sean estables no significa que esté mal. Ujú. Lo que pasa que, obviamente, que si vos tenés, en el caso de Crespo, niveles de financiamiento tan altos, es lógico que tu tasa de crecimiento sea menor, porque no se va a multiplicar por 7 el crédito como pasó en quizás San Salvador, porque venía más atrás. Claro. Entonces, que sea estable no significa que sea malo, y más en el caso de Crespo, como que te digo. Ahora, en el caso de Concepción del Uruguay, creo que necesita moverse más porque sus niveles de financiamiento por habitante no es que son tan altos. Ujú. Estás en 1,2 millones, o sea, que estás un poquito arriba del promedio, pero un poquito arriba del promedio, Ujú. no mucho más. Entonces, Bien. uno puede agruparlas en categorías, pero después cada ciudad amerita un análisis distinto. Por ejemplo, a mí me preguntaban de Concordia, justo ayer hablaba con una radio de Concordia, Ujú. que es una ciudad que crece poco y tiene poca asignación de crédito por habitante. Y ahí en Concordia yo les decía, pasan dos cosas. Primero que tiene poco, pero tiene mucho más, la proporción de crédito asignada a la producción es mucho más alta que la proporción de crédito asignada al consumo, a diferencia de lo que pasa en la mayor parte de las ciudades de la provincia, porque en Concordia tenés tanta informalidad Claro. que el acceso al crédito del consumidor es mucho más bajo. Exacto. Pero también te abre el hecho de tener tanta informalidad hace que tengas bajos niveles de crédito. Y eso también es peligroso, porque la gente cuando se va a financiar, ¿a dónde se financia? Sí, sí. En el circuito informal, Exacto. que es el peor crédito que podés tomar, el Totalmente. crédito usurero, Claro. el crédito que sí Caes en el te empobrece. prestamista. Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, Ujú. si bien ahora con el tema, estos datos son lo que tienen asignada todas las entidades financieras, bancarias y no bancarias, formales, ¿no? Bien. ¿Por qué lo aclaro? Porque, por ejemplo, las billeteras que dan financiamiento están incluidas. Entonces, la billetera hoy ha permitido de alguna manera que el sector informal pueda acceder a financiamiento Ujú. a tasas un poco más coherentes. Ujú. Si bien son niveles bajos de financiamiento, es una puerta que se abrió. Claro. Pero también, vos fíjate, cuando ves la dispersión del financiamiento, que algunas tienen tan bajos montos asignados y otras tan altos, también ves las disparidades mismas que tiene la provincia. Vos fíjate que en este conjunto de ciudades, Feliciano no figura, Es verdad, básicamente. che. No arranca esa zona. Y es marginal el monto. Hay muchas ciudades que el nivel de financiamiento es muy bajo y que el Banco Central te las da como agrupadas en otras ciudades, o sea, no te la desagrupa. Entonces, vos me decías al principio, sí, son lindos indicadores para seguir. Nosotros cada 3 meses vamos a ir informando ahora. Yo tenía una consultora, un centro de estudios económicos en Buenos Aires, antes de iniciar la gestión en Concepción del Uruguay y después en Paraná, Sí. que básicamente lo había cerrado, y ahora que dejé la gestión lo abrí en Entre Ríos, porque uno de los déficits que yo vi tanto en mi gestión en la provincia como en la ciudad es la falta de datos y de información. Y qué importante que son. Sí. Entonces ese vacío es lo que quiero empezar a cubrir un poquito con datos. O sea, Ujú. para empezar a gestionar, cuando tomamos decisiones de políticas públicas, poder tomarlas sobre datos. Mirá, vos sabés que una cosa que nosotros hacíamos cuando yo estaba ahora en la provincia era ir por las ciudades y hacer talleres para que las empresas se informen de las líneas de financiamiento que había disponibles, para que se acerquen a los bancos. Hacíamos mucho ese trabajo. Ujú. Pero si yo hubiera tenido estos datos antes,
no hubiera ido a cualquier ciudad, hubiera elegido las ciudades, capaz que hubiera hecho más esfuerzo por ir a estas ciudades que están rezagadas para generar más cultura financiera, para acercarlas más al financiamiento. Entonces, cuando uno tiene datos, yo no te digo que el dato resuelve todo, pero la política pública la podés gestionar de manera más eficiente. Es que de eso se trata, cuando hay estadísticas y datos para justamente aplicar políticas adecuadas. Exacto. Entonces, bueno, creo que este vacío es lo que ahora cada 3 meses vamos a ir informando del crédito, de lo que pasa con el crédito, con los depósitos. Hay otro lindo indicador que tenemos ahí armado, que son los depósitos por ciudades, porque así como el financiamiento te da una idea de lo que se invierte y cómo viene la inversión y el consumo, los depósitos te dan una idea de los ingresos, de qué pasa con... antes te decía, buena parte de la inversión es con recursos propios, claro. Y el consumo es con recursos propios, y cuando hay altos niveles de depósitos hay más disponibilidad, y también te habla de la formalidad de una economía, ¿no? Claro, cuando vuelvo casi al principio de la charla, parece básica la pregunta, pero la hago. Cuando vos decís, y para que le quede claro a la gente, cuando estás hablando de crecimiento, digamos, ¿qué es concretamente lo que estás diciendo? Está creciendo el nivel de financiamiento que está asignado al sector privado. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay mucho más montos de créditos que los bancos y las entidades financieras le dieron a las empresas y a los consumidores. Bien, lo que crece es el financiamiento. Y el crecimiento del financiamiento, en momentos como el que tiene hoy la Argentina y Entre Ríos, es una buena aproximación al dinamismo económico de las ciudades. Claro, ese crecimiento lo podés ver en mayores construcciones de casas, edificios, emprendimientos, fábricas o lo que fuere. Eso sí, sería maquinaria. Mirá, vos sabés que yo mirando estos datos y mirando las ciudades, cuando recorrí mucho la provincia en el último año y medio, intuitivamente vos ves aquellas ciudades donde hay mucha inversión en maquinaria, donde las empresas incorporan cosas nuevas, automatizan, cambian, renuevan capital, y uno lo ve intuitivamente, y los datos medio que te confirman eso que vos vas viendo. Pero la inversión productiva hoy que se está dando en Entre Ríos es muy importante, y está buenísimo, porque vos fíjate, Hugo, que se invierte a pesar del contexto. O sea, no estamos en el mejor contexto económico, si bien, digamos, tenemos estabilidad y eso se valora, a nivel productivo no es un buen momento. Aún así, las empresas invierten, y entonces ahí hay un llamado también a los gobiernos, ¿no? Sobre todo al gobierno nacional, que es decir, ojo, las empresas te están invirtiendo, pero apurate en las famosas estas reformas de segunda generación, reforma tributaria, por ejemplo, porque Argentina no es, y Entre Ríos no son economías tan abiertas al mundo. O sea que lo que los mueve es el mercado interno. Claro. Si el mercado interno no se reactiva, ahí vamos a hablar distinto, porque entonces van a empezar las empresas a pedir crédito para pagar crédito. Claro, lógico, sí. Ahí donde sonamos. Interesante, como siempre, Victoria, y es para seguir charlando, pero bueno, se me acabó el tiempo disponible. Bueno, que sigas disfrutando de tus novelas y que te cruces con algún actor de esos que vos veías. Ojalá. Claro. Ojalá. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Un beso. Adiós. Chao, chao. Bueno, Victoria Yarizo, quien hizo un interesante informe sobre el crecimiento del crédito. A ver, ¿hacia dónde va ese crédito? ¿Hacia maquinaria? ¿Hacia infraestructura? ¿Hacia la generación de más trabajo? Bueno, ojalá que sea hacia ahí. Que cuando vos pedís plata prestada sea para crecer. Porque cuando vos pedís plata prestada para pagar deudas y para tapar el agujero, exacto, ahí venía para atrás, ¿viste? Que lamentablemente pasa y mucho. Bueno, ¿qué hora es, chicos? Las 10:08. Un momento nada más para decirles que si están